¿Por qué llevas ese perfume si solo vas a la oficina? Le pregunté mientras se terminaba de maquillar frente al espejo, sin levantar la vista, como si mi presencia fuese un ruido de fondo más que una conversación real. Clara se rió suavemente, esa risa rápida y automática que suelta cuando no quiere responder de verdad, y dijo que últimamente estaba probando cosas nuevas, que le apetecía sentirse bien consigo misma. No insistí, pero me quedé mirándola desde el marco de la puerta del baño. Se había puesto un vestido que no usaba desde hacía años, uno que solía reservar para ocasiones especiales, y se había alisado el pelo con esmero, como cuando íbamos a bodas o a cenas con mis padres. Todo eso para ir a trabajar un sábado, porque según ella, había que cerrar unos informes pendientes antes del lunes. Lo curioso es que su empresa jamás abría los fines de semana, ni siquiera en época de cierre fiscal. Me quedé en casa, solo, tomando el café frío y sin ganas, viendo cómo la taza temblaba un poco en mi mano mientras procesaba el absurdo de todo aquello. Me decía a mí mismo que estaba exagerando, que quizás había cosas que no conocía del todo sobre su nuevo puesto, que igual ahora abrían los sábados y nadie me había avisado. Pero en el fondo lo sabía. Ese tipo de sospecha no es como una corazonada. Es más parecido a cuando ves una grieta en la pared de tu casa, y sabes que por mucho que la pintes encima, en algún momento se va a abrir de nuevo, más ancha, más profunda, hasta que te obligue a tirar el muro entero. Clara volvió al anochecer, con los tacones en la mano y el pelo algo revuelto, sin maquillaje, con una bolsa de papel que decía que traía comida china. Actuó como si no pasara nada, como si fuera una noche cualquiera. Pero cuando abrió la bolsa y vi que había pedido mi plato favorito, ese que ni siquiera le gusta, supe que algo iba mal. Era su manera de compensar, como cuando rompes algo en casa, y en vez de decirlo compras uno nuevo antes de que lo notes. No dije nada. Comí en silencio. No porque no tuviera preguntas, sino porque no sabía cuál hacer sin derrumbarlo todo. 2 días después, recibí un mensaje de un número desconocido mientras estaba en el trabajo. No suelo abrir ese tipo de mensajes, pero algo en el texto de vista previa me llamó la atención. Decía: «Te mereces saberlo, tío». Abrí el mensaje y lo primero que vi fue una foto. Ella, sentada en una terraza con otro hombre apoyada en su hombro, con esa misma sonrisa que antes era solo mía. Seguí deslizando y había más. Besos, copas, un selfie en lo que claramente era una habitación de hotel, porque reconocí las cortinas. El remitente del mensaje era simplemente D. Ni siquiera tuve que pensarlo mucho. David. Su compañero nuevo, ese que según ella era demasiado pesado para tomar en serio, y muy torpe con las mujeres. No solo no era torpe, era el tipo que ahora la tocaba como yo solía hacerlo. Me quedé mirando el teléfono durante largos minutos sin reaccionar, sin poder respirar, como si me hubieran quitado el aire con una bolsa en la cabeza. Me dieron arcadas pero no vomité. Solo me levanté, fui al baño de la oficina y me encerré. Me miré en el espejo durante 5 o 10 minutos, no sé cuánto exactamente, pero el tiempo suficiente como para notar que ya no era el mismo, no era el hombre de hace 3 días. Algo se había roto, y por más que me aguantara las ganas de gritar, de correr, de llorar o de reventar el móvil contra la pared, no podía ignorar lo que había visto. No se lo conté a nadie, ni a mis padres, ni a mis compañeros, ni siquiera a mis amigos de toda la vida. Esa noche dormí en el sofá, sin decirle a Clara que sabía algo. Ella notó que algo me pasaba y me preguntó si estaba bien. Le dije que solo estaba cansado. Se acercó, me besó en la frente, y se metió a la cama como si nada. Como si no fuera la protagonista de las fotos que me estaban matando por dentro. Y ahí supe que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo en esa mentira. Pero antes de actuar, tenía que verla con mis propios ojos. No podía permitir que se saliera con la suya tan fácilmente. El sábado siguiente me levanté temprano sin hacer ruido. Fingí que iba a una reunión con mi jefe en la oficina central de Málaga, algo que no despertó ninguna sospecha porque desde hacía años trabajaba en gestión regional, y esos viajes ocasionales eran parte del trabajo. Clara me deseó suerte desde la cama, aún medio dormida, envuelta en las sábanas como si todo siguiera igual. Cargué la mochila en el maletero y salí, pero en vez de coger la autovía, A92 me estacioné a 2 calles de casa,
en un sitio donde podía ver desde el coche quién salía de nuestro portal sin ser visto. Llevaba una botella de agua, un par de bocadillos envueltos en papel aluminio y una cámara reflex vieja que me prestó un amigo del curro que antes hacía reportajes de bodas y ahora solo la usaba para viajes. Sabía que era una locura, pero necesitaba la verdad, verla con mis propios ojos. No me bastaban las fotos anónimas que me había enviado no por duda sino por necesidad. Porque tenía que grabarlo, documentarlo, dejar constancia. Para mí. Para no volver a cuestionarme nunca si era mi culpa. Pasaron casi 3 horas hasta que la puerta del edificio se abrió. Clara salió con un vestido corto, el mismo que había usado en una boda 2 años atrás, combinado con unas sandalias que nunca usaba para cosas cotidianas. No llevaba bolso, solo el móvil en la mano. Esperó un minuto frente a la acera hasta que un Seat Ibiza blanco aparcó justo enfrente. Subió al coche sin mirar atrás. Pude ver al conductor. Era él. No me hizo falta acercarme. Ya lo había visto en las fotos. No parecía nerviosa, no se ocultaban. Se besaron antes de arrancar. Así, sin más, con la tranquilidad de quien siente que no hay consecuencias. Como si yo no existiera. Le seguía en el coche sin pisarles los talones, con suficiente distancia para no llamar la atención. Tomaron dirección al centro, luego salieron de Sevilla por la SE30, hasta llegar a un hotel de esos baratos de las afueras, donde los conductores de camión suelen dormir una noche antes de continuar ruta. Estacionaron. Bajaron. Entraron juntos. No salieron durante más de 3 horas. No grabé lo que pasó dentro, no soy imbécil. Ni tengo el estómago. Pero sí tomé fotos de todo lo demás, de ella saliendo riendo, de él dándole una palmada en el trasero, de los dos besándose al lado del coche como si fueran adolescentes que se acaban de conocer. Luego la dejó cerca de casa y ella caminó de vuelta como si acabara de hacer la compra. Yo ya había vuelto antes, por una ruta diferente, para evitar cruzarnos. Me encerré en la habitación del ordenador y conecté la cámara. Las fotos eran nítidas, frías, sin contexto pero con toda la verdad en cada imagen. Me dolía el pecho como si algo me presionara desde dentro, pero no lloré, estaba demasiado agotado para llorar. Solo me quedé mirando la pantalla, ampliando cada imagen, repasando los gestos, las risas, la naturalidad con la que se tocaban. No había culpa en sus miradas, ni rastro de conflicto. Esa noche, durante la cena, Clara se mostró especialmente amable. Había hecho tortilla de patatas, mi favorita, y una ensalada con aguacate, que no solía preparar porque decía que ensuciaba mucho. Me preguntó por la reunión, fingió interés, se reía con mis respuestas inventadas. Yo también fingí. Le devolví el juego, sonreí. Asentí. Le conté una historia falsa sobre un problema con una póliza grande, un cliente enfadado, y un compañero nuevo que metía la pata. Inventé hasta los nombres. Ella se lo tragó todo, la observé como nunca antes. Estaba relajada, hablaba sin freno, comía como si no tuviera nada que esconder. Cuando se fue a la ducha, revisé su móvil que había dejado sin bloquear en la mesa del salón. No encontré mensajes. Ni fotos. Ni llamadas. Todo limpio. Demasiado limpio. Se notaba que borraba el historial cada vez que volvía. Ni siquiera había mensajes conmigo. Me devolvió el móvil cuando volvió, sin preguntar, sin mirar. Se sentó a mi lado, me besó. Y dijo que deberíamos planear unas vacaciones. Quizás podamos ir a Cádiz, dijo. Como cuando fuimos por nuestro primer aniversario, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo, respondí, sin mover un músculo. Me pidió que buscara fechas. Se acurrucó en el sofá y puso una película. Me pidió que la abrazara. La abracé. No porque quisiera, sino porque necesitaba esa última confirmación de que todo lo que teníamos ya no existía. Su cuerpo estaba frío, o quizás era yo el que ya no sentía nada. Mientras ella se dormía con la cabeza sobre mi pecho, yo miraba el techo, pensando en lo que vendría después. Lo que tenía que hacer. Lo que no podía posponer más. Cuando Clara salió aquella mañana para ir al gimnasio, algo que no hacía desde antes del confinamiento, aproveché para actuar. Me senté frente al ordenador y abrí un nuevo documento. No iba a escribirle una carta, no me interesaba dejarle palabras bonitas ni despedidas simbólicas.
Lo que hice fue imprimir cada foto en tamaño completo y meterlas una por una en una carpeta negra de anillas. Le puse separadores con fechas, anotaciones y algunas impresiones mías al margen, no para ella, para mí. Para no olvidar, para dejar claro que todo esto era real, y no una paranoia mía. Escaneé los mensajes que me había mandado también los imprimí y los añadí al final. Cuando terminé, guardé la carpeta dentro del armario del dormitorio, justo en el estante de arriba, al lado de las cajas donde guarda la ropa de invierno. Allí estaría segura hasta el momento adecuado. Ese mismo día llamé a un abogado. Usé el número de un conocido que había pasado por un divorcio complicado y no quería dejar cabos sueltos. Pedí cita para el lunes a primera hora. Me dijo que no había problema, que llevara toda la documentación que tuviera. Le dije que eso estaba cubierto. No le conté detalles por teléfono, solo le pedí discreción. Me respondió que él trabajaba con pruebas, no con chismes. Eso me tranquilizó. Cuando Clara volvió, traía una bolsa con un batido y un paquete de galletas de avena. Entró contenta, con esa energía artificial que ahora era su nueva versión de la felicidad. Me dio un beso en la mejilla y me preguntó si quería acompañarla a IKEA esa tarde. Le dije que tenía que revisar unos presupuestos y hacer llamadas. No insistió. La notaba cómoda, segura, como si nada pudiera romper su burbuja. Esa fue la señal que necesitaba. El domingo siguiente, mientras ella se duchaba, abrí su portátil. No lo usaba mucho, pero tenía una contraseña tan fácil que daba risa. Entré en su correo. No había nada relevante, casi todo era spam o mensajes de tiendas online. Pero al revisar la papelera, encontré una reserva a nombre de Clara y Dani, hecha 2 semanas atrás para un fin de semana en Granada. Hotel con jacuzzi privado. Habitación con desayuno en la habitación. Fechas perfectamente sincronizadas con su viaje de formación a Almería, que había mencionado días atrás. Imprimí esa reserva también. Ya tenía todo lo que necesitaba. El lunes, en la reunión con el abogado, le conté todo sin dramatismos. Solo los hechos. Me escuchó con atención, tomó nota, revisó las pruebas, y me dijo que tenía un caso sólido. Me explicó los pasos, las consecuencias, y lo que podía esperar a nivel legal. Me preguntó si quería pelear por la casa. Le dije que no, que me daba igual, solo quería salir de esa mentira cuanto antes. Me aconsejó que no le dijera nada aún, que esperáramos el momento adecuado para presentarle la documentación, que si ella pensaba que todo iba bien, tendríamos ventaja. Volví a casa con una mezcla rara de calma y rabia. Ya estaba todo en marcha, pero aún tenía que convivir con ella unos días más. Esa noche Clara cocinó pasta. Me ofreció una copa de vino. Se sentó frente a mí, sonriente, y empezó a hablar sobre lo bien que le estaba yendo el nuevo curso de mindfulness que había empezado en las tardes. Habló durante 15 minutos seguidos sobre lo importante que era estar presente y ser sincera con una misma. No dije nada, solo asentía. Me preguntó si me sentía bien, que últimamente me notaba más serio. Le dije que estaba cansado, que el trabajo me tenía saturado. Ella se encogió de hombros y siguió comiendo. Le pregunté si ya tenía todo listo para el viaje a Almería. Me dijo que sí, que Dani, lo llamó por su nombre sin darse cuenta, la había ayudado con la logística del hotel. Tardó 3 segundos en darse cuenta de lo que había dicho. Me miró con cierta incomodidad y añadió que Dani es el encargado de formación de la empresa, y que estaba ayudando a todos, no solo a ella. Fingí que no noté nada, no quería arruinar el plan. Pero por dentro, me hervía la sangre. Esa noche dormimos en la misma cama como siempre. Ella se giró y se acurrucó contra mí. Su cuerpo estaba caliente, suave, con ese olor a crema que siempre usaba después de la ducha. Cerré los ojos con fuerza. Pensé en cómo algo tan simple como un abrazo podía sentirse tan sucio. Conté los días, me quedaban 4. 4 días hasta que saliera para ese viaje de formación. 4 días para fingir que todo seguía bien. 4 días hasta que mi venganza empezara. La mañana en que Clara se fue a su viaje de formación, me levanté antes que ella y preparé el desayuno como si fuera un día cualquiera. Hice café, tostadas con tomate y aceite, y puse la radio en volumen bajo para que no sospechara. Se sentó frente a mí con el portátil abierto, revisando unos correos del trabajo mientras comía.
Me dijo que no sabía si había empacado suficientes camisetas porque no tenía claro si haría calor en Granada. Ya no se molestaba en mantener la mentira del destino. Yo asentía, le decía que seguro haría buen tiempo y que no se preocupara. Terminó de desayunar, se fue al baño a peinarse, y luego volvió para pedirme que le ayudara a bajar la maleta. Mientras la cerraba, dijo que tal vez estaría incomunicada durante un rato porque el hotel era rural, y no tenía buena señal. Le dije que no había problema, que descansara. Me besó en los labios sin mirarme a los ojos, y luego salió por la puerta con su mochila al hombro y la maleta rodando detrás. No se giró para despedirse. Yo tampoco lo habría hecho. Esperé 10 minutos antes de subir al dormitorio. Abrí el armario y saqué la carpeta negra que había preparado. Le quité el polvo con la manga de la camisa y la dejé sobre la cama. Bajé al salón, tomé su portátil, lo puse encima de la carpeta, y encima de todo dejé una nota escrita a mano que decía: no preguntes por qué, revisa todo esto, y luego decides cómo quieres que terminemos. No firmé. No hacía falta. Lo dejé todo como si me hubiera marchado para siempre, pero no era el momento aún. La idea no era desaparecer, sino aplastarla con los hechos. Tomé mis cosas más importantes, documentos, portátil, algo de ropa y el disco duro con todas las fotos y capturas de pantalla. No me fui muy lejos. Me instalé en casa de mi primo Álvaro, que vivía a 15 minutos en coche, y al que ya había preparado semanas atrás con una excusa sobre una reforma de tuberías que iban a hacer en casa. No me hizo preguntas, me dejó su habitación de invitados y me dijo que podía quedarme lo que hiciera falta. No le conté nada. No aún. Aún no era el momento de compartir la vergüenza. Esa noche no recibí ningún mensaje de Clara. Lo revisé varias veces pensando que tal vez había dejado el móvil en silencio, pero no. Simplemente no había ningún intento de contacto. Ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera un ¿dónde estás? Esa indiferencia me confirmó que estaba donde quería estar. Con él. Con el tipo que llevaba meses metiéndose en mi vida como un ladrón de poca monta. Al día siguiente, activé el correo automático del despacho indicando que estaría ausente toda la semana por asuntos personales. Me quedé en el sofá todo el día viendo las cámaras que había instalado en casa días antes, cámaras pequeñas, invisibles, conectadas al móvil. No me sorprendió ver la puerta abrirse a las 6 de la tarde. Clara entró sola. Llevaba la misma ropa que al salir, pero el maquillaje corrido y la cara hinchada. Caminaba despacio, arrastrando los pies. No iba al baño, no prendía luces, fue directo al dormitorio. Se sentó en la cama, y luego se derrumbó sobre ella. 20 minutos después, se levantó, tomó la carpeta, la abrió, la revisó sin pausa. Pasó más de una hora ahí, sin moverse, mirando cada hoja, cada foto, cada impresión. Luego se levantó, sacó su portátil, y empezó a escribir algo frenéticamente. No pude ver qué, solo veía la pantalla desde un ángulo lateral. Luego apagó el ordenador, lo cerró con fuerza, y lanzó la carpeta al suelo. Se fue a la ducha. Esperé otra noche más antes de escribirle. El mensaje fue corto, directo, sin adjetivos ni adornos. Ya sabes todo. Mañana a las 10 paso por casa. Si quieres hablar, estaré allí. Si no, enviaré los papeles por abogado. Tú decides. Me respondió a los 10 minutos. Estaré. Pero quiero que me escuches. A la mañana siguiente fui a casa puntual. Abrí con mis llaves. Ella estaba sentada en el sofá, con cara de no haber dormido. No llevaba maquillaje ni perfume, ni el falso brillo que usaba para cubrir sus ausencias. Me pidió que me sentara. Lo hice. Empezó a hablar. Dijo que no tenía una excusa, que no había sido una decisión racional, que se sintió desconectada de mí, que creyó que necesitaba vivir algo nuevo, que el trabajo, la rutina, nuestra falta de pasión, todo eso se fue acumulando. Le pregunté si me había dejado de amar. Me dijo que no lo sabía. Le pregunté si estaba enamorada de él. Me dijo que tampoco lo sabía. Le pregunté si quería seguir casada conmigo. Guardó silencio. Bajó la cabeza. No respondió. ¿Tú qué quieres que haga, Rubén? Ya hice lo que quería hacer. Ahora lo que quiero es que me firmes los papeles. No hoy, pero pronto. No discutimos. No hubo gritos. No rompimos nada. Solo ese silencio incómodo. Su mirada perdida. Mis palabras firmes. Me levanté. Le dije que podía quedarse unos días más,
pero que esa ya no era su casa. Me fui sin mirar atrás. Durante los días siguientes, Clara no volvió a escribirme, ni me llamó, ni hizo el más mínimo intento por buscarme. Yo tampoco la busqué. Me mantuve en casa de Álvaro, trabajando desde el portátil, saliendo lo justo para hacer la compra o dar una vuelta por el barrio. La cabeza me dolía todo el tiempo. No era una migraña normal, era otra cosa, como si tuviera que obligarme a recordar cada minuto que aquello estaba ocurriendo de verdad, que no era una mala racha, que mi matrimonio estaba muerto desde antes de que yo lo supiera. Una noche, después de cenar, Álvaro me preguntó si iba a contarle de una vez qué pasaba. Le dije que no era el momento. Me miró con cara de no creerse nada, pero lo respetó. Yo sabía que en algún momento tendría que soltarlo, pero todavía estaba en ese punto donde uno no sabe si quiere venganza, o simplemente que todo se borre. 3 días después, recibí un mensaje de Clara. No decía nada, solo una foto. Era una hoja firmada, la hoja de aceptación del divorcio. La fecha estaba en blanco. Supuse que era su forma de decirme que estaba de acuerdo. No contesté. Imprimí la copia definitiva al día siguiente. La guardé en una carpeta azul y la dejé en el buzón de casa. Sabía que ella seguiría allí, y aunque no quería verla, tampoco quería alargar la situación más de la cuenta. 2 horas después me escribió. Firmado. Dime cuándo entregamos esto juntos. Le contesté con la fecha y la hora de la cita con el abogado. Me respondió con un ok. Nada más. El día de la firma fue seco, incómodo, pero también necesario. Nos sentamos en lados opuestos de la mesa. El abogado revisó todo y leyó los documentos uno por uno. Clara firmó sin decir una sola palabra. Yo hice lo mismo. El abogado cerró la carpeta, nos miró y dijo que en unas semanas estaría todo oficializado. Clara asintió. Yo también. Al salir del despacho nos quedamos unos segundos en la puerta sin movernos, hasta que ella rompió el silencio. ¿Podemos hablar 5 minutos? No para arreglar nada. Solo hablar. Le dije que sí, aunque no sabía por qué. Caminamos hasta una cafetería cercana. Nos sentamos en una mesa del fondo. Clara pidió un café con leche. Yo, un cortado. Nos quedamos en silencio un buen rato, hasta que ella bajó la vista y empezó. No quiero que pienses que todo lo que vivimos fue mentira. No lo fue. Solo que un día dejé de sentir que estábamos juntos. Me sentía sola. Como si viviera con alguien que ya no quería saber nada de mí. ¿Y por eso decidiste follarte a otro? No lo planeé. Pasó. Fue una mierda. No te voy a pedir perdón porque sé que eso no vale para nada ahora. No, no vale. Pero al menos podrías haber sido honesta antes. No mientras te ibas a la cama con él y volvías a casa con la cara de siempre. No sabía cómo hacerlo. No sabía cómo decirlo sin destruirlo todo. Pues lo hiciste igual. Solo que sin decirlo. Que es peor. Volvió a bajar la mirada. No lloraba. Tampoco yo. No había espacio para lágrimas. Solo esa tensión que te deja cansado hasta de respirar. Ella dio un sorbo a su café, lo dejó sobre el platillo y continuó. Sé que ya no hay vuelta atrás. Y lo acepto. Pero quiero que sepas que no fue por falta de amor. Fue por falta de honestidad. Mía, tuya, de los dos. No hablábamos. No éramos nada más que compañeros de piso. Y eso me rompía. No éramos nada porque tú ya estabas en otra parte. Con otro. No hay forma de justificar eso, Clara. No estoy intentando justificarlo. Solo entenderlo. Yo tampoco me reconozco en lo que hice. A veces me levanto y me odio. Pero ya está hecho. Sí. Ya está hecho. Nos quedamos así, sin hablar, mirando la calle por la ventana como si fuera más fácil poner los ojos en algo que no doliera. Cuando terminamos el café, nos levantamos, pagamos por separado, y caminamos hasta la salida. Antes de separarnos, ella se giró. ¿Vas a quedarte en la casa? No. Voy a vender mi parte. Ya está hablado con el abogado. Está bien, yo me iré también. No quiero vivir en ese sitio. Mejor. Nos dimos la mano como dos desconocidos que cierran un trato, y cada uno se fue por su lado. No hubo abrazos, ni despedidas largas, ni frases de película. Solo dos personas que habían compartido demasiados años y ya no tenían nada más que decirse. Después de la firma y esa última conversación en la cafetería, no volví a saber nada más de Clara.
El abogado se encargó de todo el papeleo pendiente, me mandó los documentos finales por correo electrónico y me confirmó que el proceso se había cerrado oficialmente. No sentí alivio. No sentí tristeza. Tampoco alegría. Solo una especie de silencio mental, como cuando termina una discusión larga y agotadora, y te das cuenta de que ya no queda nada que decir. Volví a casa de Álvaro, y esa misma noche me senté solo en el sofá, con el portátil abierto y la televisión de fondo. No estaba viendo nada, ni leyendo nada, pero necesitaba estar en algún lugar que no fuera el centro de mis propios pensamientos. Álvaro llegó tarde, me preguntó si quería salir a tomar algo. Le dije que no. Me insistió un poco, pero al ver mi cara se echó atrás y me dejó tranquilo. Me quedé hasta las 3 de la madrugada sin moverme, sin hablar, sin pensar en nada concreto. Al día siguiente fui al piso por última vez. Clara ya se había ido. No quedaba nada suyo. Ni ropa, ni perfumes en el baño, ni platos suyos en la cocina. Había dejado las llaves encima de la mesa del salón, junto a una nota que simplemente decía: «He terminado de vaciar mis cosas. Espero que puedas empezar de nuevo pronto». Leí la nota 2 veces, no porque me interesara su contenido, sino porque quería asegurarme de que no había nada escondido entre líneas. No lo había. Todo estaba limpio, frío, neutral. Pasé por cada habitación sin tocar nada, abrí cajones, armarios, miré debajo del colchón, no porque buscara algo, sino porque quería comprobar que ese espacio ya no tenía nada que ver conmigo, que la historia estaba terminada. Tomé unas cuantas cosas que aún me quedaban allí, unos libros, una caja con documentos, una foto con mis padres que me importaba conservar, y me fui. Durante semanas no hablé con acento agudo con nadie del tema, no por vergüenza, sino porque no tenía la energía para contar la misma historia una y otra vez. Mis padres solo supieron que me había separado. No preguntaron demasiado. Mis amigos se enteraron poco a poco, algunos por comentarios que hice, otros porque me vieron sin aliento, más delgado, diferente. Uno de ellos me dijo que si necesitaba recuperarme con una aventura de una noche, él me presentaba a alguien. Le dije que no estaba en condiciones ni de hablar de eso. Me dejó en paz. A veces los hombres no saben cómo acompañar a otro hombre que está roto, así que llenan los silencios con chistes o alcohol. Yo no quería ninguna de las dos cosas. Pasaron los meses. Volví a casa de mis padres un fin de semana. Dormí en mi antiguo cuarto, que seguía igual que cuando me fui a los 24. Mi madre me preparó lentejas, como cuando tenía gripe. Mi padre se sentó conmigo en la terraza, y me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Me miró en silencio, como si no creyera nada, y luego simplemente dijo: «No pasa nada por estar mal». Asentí. No dije nada más. Una tarde, ya de vuelta en Sevilla, mientras caminaba por el centro, me crucé con Clara. Fue rápido, inesperado, incómodo. Venía del otro lado de la acera, sola, con unas bolsas en la mano. Nos miramos un segundo. Ella sonrió un poco, como por reflejo, pero no se detuvo. Yo tampoco. Seguimos caminando cada uno en dirección opuesta. Cuando giré la cabeza para verla una vez más, ya había desaparecido entre la gente. No sentí rabia, ni ganas de gritarle, ni dolor. Solo una especie de indiferencia extraña, como si ya no fuera parte de mi vida en absoluto. Volví al piso días después, pero esta vez con un agente inmobiliario. Pusimos el cartel de «Se vende» en la ventana. Me dijo que el mercado estaba bien, que no tardaríamos en encontrar comprador. Le dije que no tenía prisa, pero que quería cerrar esa etapa cuanto antes. Una semana después, una pareja joven hizo una oferta. La acepté sin pensarlo. Entregué las llaves, firmé los papeles y me mudé a un piso más pequeño, cerca del trabajo. No necesitaba mucho espacio. Solo una cama, una cocina, un escritorio. Me compré una cafetera buena. Empecé a caminar más. Dejé de revisar redes sociales. Cerré mi cuenta de Instagram. No porque quisiera desaparecer, sino porque ya no tenía nada que mostrarle a nadie. Ahora, casi un año después, me doy cuenta de que lo peor ya pasó. No me arrepiento de nada, pero tampoco me enorgullezco de cómo terminé todo. Hice lo que pude con lo que tenía. Aprendí a estar solo, a no tener que explicarle mis silencios a nadie. A veces echo de menos a Clara, pero no por amor, sino por costumbre. Era parte de mi vida durante tanto tiempo, que todavía hay mañanas en que miro al otro lado de la cama esperando verla, aunque ya no esté. He vuelto a salir,
a conocer gente pero sin presión. Hablo más con mis padres, paso tiempo con mi sobrino, leo más libros, vuelvo a cocinar cosas que antes hacía solo en ocasiones especiales, y cada vez que me preguntan si estoy bien, contesto lo mismo, estoy en ello.